barbijo y estar a la hora puntual para que puedan ingresar al auditorio y podamos dar el examen ya para el próximo martes. Y para el día jueves, en la presentación, vamos a ir compartiendo un poquito la tabla de contenido que ustedes lo pueden visualizar en la plataforma, ya se le ha dejado, para que lo puedan prácticamente trabajar, o en su defecto ya lo han avanzado también, ¿no? A lo mejor ya lo tienen avanzado. La tabla de contenido es la siguiente. Voy a explicar algunos puntos por si tienen alguna duda de repente, lo que están todavía trabajando sobre su documento. Se había comentado de que el perfil debe estar completado. En esta oportunidad, el documento que ustedes me envíen el día miércoles, vamos a tener una información un poco más integrada. No solamente veremos un alcance, vamos a mirar prácticamente con las actualizaciones que están haciendo de la parte del perfil, completo todo lo que ya me enviaron también la anterior semana, y lo vamos a ir organizando. Fíjense, tal vez hablar un poquito de este sector. A lo mejor alguien todavía sigue en duda qué es lo que va a escribir aquí en el marco teórico. Acá, jóvenes, enfóquense en dos características, ¿ya? Uno viene a ser el marco teórico referencial, y el otro es el marco teórico metodológico, ¿ya? Para que lo puedan completar su documentación. Dentro del marco teórico referencial está el rubro de trabajo que ustedes están en este momento trabajando. Por ejemplo, alguien me puede decir, yo estoy trabajando, por decir, sobre un consultorio dental donde está un odontólogo. Entonces, como la parte referencial, yo debo conseguir un libro acerca de todo lo que es la parte de odontología para que yo me pueda saber la terminología y podamos aplicar los requisitos funcionales, cómo lo utiliza el rubro. En todo caso, por ejemplo, si yo dijera de que es un consultorio dental, lo primero que yo tengo que saber es que cada paciente tiene un odontograma, se llama. El odontograma es donde están todas sus piezas dentales, tanto inferior, superior, la parte molar, todo lo que ellos tienen como prácticamente como nombres técnicos, porque pasa de que si yo estuviese haciendo un sistema para un odontólogo, lo primero que debería establecer y configurar es ese odontograma, porque cada paciente va a tener, y luego colocarle un código, ¿no? A cada pieza dental, de tal manera de que yo diga, por ejemplo, la parte de abajo empieza en 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Cuando ya un paciente ingresa, que ya viene a hacer mi consultita, ¿no? Ya entonces yo diría, a ver, en la pieza 10 hay que hacerle a lo mejor un tratamiento de algún tipo de característica que presentó el paciente. Entonces, en otras palabras, a ver, resumiendo. Referencial es toda la terminología, todas las características que nosotros queremos saber acerca del rubro. Lo mismo, no crean que lo que están haciendo la parte de ventas, inventarios y compras no tienen marco teórico referencial. Claro que sí, más bien ahí ustedes deben ver qué tipo de inventario tiene el cliente. Miren, fíjense que en la mayoría de los casos hay un inventario de tipo FIFO, puede haber un inventario de tipo LIFO, hay promedio unitario para la parte de los costos, o sea, yo puedo tener un costo unitario y puedo tener un costo promedio, porque el costo promedio existe un prorrateo. Es como si dijeran, a ver, ¿qué mercadería venden? Tiene un sector de panadería porque es un mini market, es un mini mercado. Entonces, significa si trabaja de forma LIFO o si trabaja de forma FIFO. Porque la gente, fíjense que normalmente cuando va a un sector de panadería quiere lo que recién acaba de salir del almacén. Entonces, ¿cómo se utiliza, no es cierto? Sin embargo,
esas características, eso de lo que se puede hablar como marco teórico referencial, a eso no, nos referenciamos a lo que ustedes puedan contribuir a toda la información. Por supuesto que me deben citar el libro de donde ustedes están sacando o el sitio web de donde ustedes sacan su información. Sin embargo, el segundo marco teórico metodológico que se denomina, Ingeniera, perdón, ¿alguien habló? sí, va a disculpar que le interrumpa. Claro que sí. Un poquito más con respecto a lo de referencial. Por ejemplo, mi grupo es sobre el sistema de información de venta, sobre productos de harina, digamos. En cuestiones ahí de referencial, este, más o menos, ¿qué podríamos buscar de libros, digamos? La Eso, política de negocio de la harina, por ejemplo, para poder almacenar la harina, no sé si tienen nada más de un solo proveedor, de N proveedores, de dónde lo compran y el tiempo de almacenamiento que debe tener el tratamiento, o sea, eso es política de negocio, o sea, referenciales que yo conozca la línea, el producto, la forma de cómo llega y la forma de cómo se ve el mismo proceso, el mismo cuidado, la misma forma en la cual entonces, si usted busca, por ejemplo, información sobre el rubro donde está, va a encontrar N información. La idea es que ustedes puedan estar en la misma terminología como lo habla el cliente, porque a veces captamos nosotros así nada más como lo entendemos. La idea es poder trabajar dentro de un contexto como el cliente lo necesita, en ese rubro, jóvenes, ¿ya? Bueno, sí, continuemos. ¿Está bien o algo más? no, bienísimo, muchas gracias. Ok. En la parte metodológica, eso es más sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Si bien es cierto, por acá, cuando ustedes hacían, ya habían colocado la parte de la estrategia del desarrollo del software, en la parte donde empezamos a especificar aquí, por ejemplo, del proceso unificado, UML. Acá ustedes vuelven a hacer ese tipo de especificación, pero un poquito más detallado, se puede decir, ¿no? Donde ustedes me digan, a ver, este UML yo lo saqué, esta definición o las 4P del desarrollo del software, que tal vez no lo hablé aquí, está aquí y lo saqué de esta fuente de información. Para poder trabajar con el proceso unificado, estoy trabajando bajo los flujos de trabajo como está en este libro. Entonces yo empiezo a citar, por ejemplo, característica del mismo modelo, del paradigma que se está utilizando. O sea, voy profundizando. En la parte metodológica también está lo que ustedes están utilizando, por ejemplo, en el sector de la implementación. Para la implementación, no nos olvidemos que ustedes están con lenguaje de programación. Entonces, por acá también hablamos toda la característica de herramientas que ustedes puedan utilizar dentro de las características necesarias. Por ejemplo, decimos de que si han utilizado un PHP es porque no está, se puede decir, trabajando con un software que va a ser pagado, es libre, tiene una característica de multiplataforma, no interesa el sistema operativo. Bueno, bondades, características que se pueda colocar, ¿no? Dentro de lo que se está trabajando en la integración, donde se empieza a trabajar un poco más dentro de la metodología y de las herramientas que ustedes utilizan. Entonces, eso pueden describir, ¿no? Pueden describir, pero es importante que entre corchetitos le coloquen el libro, ¿no? Normalmente, no sé si ustedes han podido observar cómo se coloca en un marco teórico el nombre de los autores. Hay un libro que la biblioteca siempre lo ha tenido ahí en la facultad. El libro se llama Manual de Tesis de Pregrado y Posgrado de Saúl Escalera, ya es un doctor cochabambino. Este libro les enseña a ustedes cómo escribir un documento, cómo hacer cita bibliográfica, qué tipo de letra tienen que utilizar, qué número de letra o tipo de letra tienen los títulos, los subtítulos, las letras normales, el espaciado, o sea, todo lo que es formato. Miren, es todo un libro que está prácticamente orientado a este aspecto.
Y cuando uno habla de un marco teórico, no puedo hablar libremente de la teoría. Siempre entre corchetito coloco las iniciales del libro y ese corchetito es parte de mi bibliografía. Entonces ya yo digo quién es, de qué año, la edición o el sitio web de donde usted lo va sacando. Siempre que hablan de marco teórico debe estar referenciado o a veces al pie de la misma página donde se encuentre, usted lo pone con corchetito y aquí abajo está, o si no, definitivamente lo encuentro en el sector de bibliografía. Luego, esto que lo vamos a corregir en el documento, fíjense lo que ustedes están haciendo en este momento, que viene a ser el capítulo 1 en realidad, este de aquí. Esto yo necesito mirar lo que ustedes me van a entregar el día miércoles, ¿no? Me van a entregar su documento versus a lo que es la parte de la base de datos para poder ver si los problemas que aquí ustedes están quedando como problemas finales, listas finales, son aquellas que realmente se han considerado para que ustedes ya lo tengan al nivel de la información de los datos y podamos ver de que sí tienen viabilidad lo que aquí están, ¿no? Dentro de ellos. Estos propietarios son en realidad personas, ¿no? Que van a estar presentes, así como lo hemos especificado en la anterior clase, que lo hemos hecho un poquito más detalladito, como para que ustedes lo vean. Todo esto finaliza cuando miramos aquí, donde dice discute el diagrama, que una de sus conclusiones que van a hacer aquí al finalizar debería dar de que la viabilidad de que todos los problemas que ustedes han detectado sería parte de la solución, es un proyecto viable por medio de un desarrollo de un sistema de información, porque sucede que los problemas que se encuentran ahora, que la atención es lenta, que existe fuga de la información, que las estadísticas no son confiables. O sea, una empresa siempre ve, ¿no? Sus estadísticas, porque es un parámetro de medida para poder tomar una buena decisión. Y las estadísticas en un sistema de información vienen a ser los reportes, los listados, pero lo que ustedes van a tener en este momento es el resultado de lo que ellos, o de los procesos de negocio que tienen. Si bien es cierto, de repente tienen una lista de todos los productos que tienen en almacén, tienen otra listita que van anotando lo que van vendiendo, saben en todo lo manual que ellos llevan cuál es el producto que más se vende o qué producto el cliente siempre busca, por lo cual debería tener una cantidad siempre en stock para evitar de perder de vender y en su defecto tener a lo mejor algunos productos que no tienen movimiento y de eso no voy a ir comprando. Cuando yo no tengo un sistema de información, la gente de la práctica rutinaria que lo va haciendo día tras día, su modelo de negocio lo tiene mentalmente. ¿Por qué? Porque sabe su movimiento. Pero justamente esa etapa que para eso detectamos todo este método de Ishikawa, para que lo podamos identificar, luego ver de qué manera nosotros podemos codificar su información, porque para eso estarán los requisitos funcionales y ahora estamos trabajando en la parte de los datos. En algún lugar de la base de datos, en alguna tablita, en algún atributo, estará justamente esa información para que la gente pueda trabajar. Así yo voy a evidenciar, cuando ustedes me presenten su documento y me presenten su base de datos, entonces vamos a poder dimensionar la información que ustedes tienen. Acá se ha solicitado un diagramita de actividad, no sé cómo estamos en esto. Estos entramos a un poquito, hablemos un poquito de los diagramas de actividad. Esto lo vimos la anterior vez, donde los diagramas de actividad prácticamente me dan un grafo de actividades, ya me dan un grafo de actividades, donde vamos evidenciando ya cada uno de los estados que van pasando, mejor si lo hacen por calles, carriles, canales, como ustedes quieran llamar, y dan un responsable por cada callecita para poder visualizar qué característica debe cumplir. Entonces, cada diagrama de actividad me da los pasos sistemáticos de forma secuencial.
Por ejemplo, yo digo, a ver, sucede que esto es una atención de una consulta médica. Lo primero que el paciente hace es agendar una cita. Ahí comienza la actividad. ¿A quién agenda la cita? A la secretaria. Entonces tengo mi paciente, tengo a la secretaria. Pero sucede que ahí tengo el odontólogo, si seguimos con la clínica dental. Entonces, dependiendo del tipo de tratamiento y cuánto tiempo va a durar, para evitar de que los clientes estén esperando tanto tiempo, porque no puedo agendar a un paciente de media hora si yo sé que de repente va a durar 2 horas su tratamiento, porque todo depende de qué tratamiento se le está haciendo. Entonces, como están viendo, toda esa descripción es lo que en síntesis, por eso es un modelo de negocio, es lo que trata de trabajar, pero en primera instancia, para que esto pueda salir, ustedes deben conocer el conjunto de elementos y obviamente cómo va a poder iniciar. Habíamos comentado que es similar, podemos decir bajo el mismo contexto, de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo ustedes ven de que el algoritmo paso a paso sistemáticamente van trabajando sus diferentes tareas hasta que pueda cumplir con las características apropiadas. Misma situación, esto simula un proceso de negocio con paso sistemático, pero a diferencia de un diagrama de flujo, también se comentó de que un diagrama de actividad tiene la parte, tienen 2 sectores en realidad. Por un lado, tenemos la parte de lo que vendría a ser la parte fundamental de lo que es un join, una unión. Podemos trabajar con procesos en paralelo. O sea, ¿qué significa esto? Lo que no hace un diagrama de flujo lo hace lineal. Esto puede procesar de forma, se puede decir al mismo tiempo, pero se llama proceso en paralelo, ya, procesos en paralelo, donde varias cosas puede estar procesando a la misma vez, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos evidenciar de que varias actividades pueden estar a la misma vez, de ahí donde nacen 2 características, ¿no? Lo que es la unión y lo que es la división. Esto sirve como para poder identificar la acción y a veces, en algunas de las circunstancias, yo puedo colocar incluso hasta, como ustedes ven, una asignación, si es que ameritara el caso para poder hacerlo. Esto en caso de poder ver un poquito cuándo son estados de actividades y cuándo son estados de acción. Un estado prácticamente representa una acción atómica. Atómica es cuando hace algo indivisible, algo único, para que pueda trabajar dentro de estas características. Entonces, cuando yo digo preparar pedido, es un estado de acción en una acción simple. Cuando nosotros decimos una asignación, es un estado de acción, pero con una expresión, como lo estamos observando en este lugar. Entonces, cada uno de ellos puede trabajar de forma completa o puedo dividirlo o descomponerse, como se denomina, en otras actividades. Esas son las subactividades que pueden verse. Entonces, bajo esas características, yo tengo línea de transición simple, línea de transición compuesta, una línea de transición que viene del inicio y una línea de transición que va al final. Esos son los que van a viajar y conectar al mismo tiempo. Esta es una línea, por ejemplo, de transición simple, porque de una actividad va a la próxima actividad. Entonces estamos marcando. Este viene a ser un estado inicial, fíjense, y este es un estado final. Si ustedes miran, el estado inicial está bien repintada y el estado final, fíjense, tengo el redondito y lo que va a poder finalizar. Entonces, esto que se denomina transición se utiliza cuando se debe enviar de una actividad hacia la siguiente actividad. Entonces, esa es una forma en la cual se va trabajando. Otro bien usado, al igual que los diagramas de flujo, son las condiciones. Aquí hay autores que lo reconocen como una bifurcación. Entonces, una bifurcación es un flujo de control, ¿no? Es un flujo de control
donde la idea es tener la condición de acuerdo al valor de verdad que tenga la condición. Por verdadero ejecutará un conjunto de acciones, por falso ejecutará otras acciones. Entonces, una bifurcación nunca hará un join, es decir, un verdadero y un falso nunca va a unificar. ¿Por qué? Porque sucede, si es verdad, seguro que no es falso. Si es falso, seguro que no es verdad. Entonces, no hay actividades en paralelo, no hay sincronización. O hacemos por verdad o hacemos por falso. Entonces, viendo un poquito acerca de lo que viene a ser la bifurcación, nosotros podemos evidenciar de que va a venir de una actividad, le va a enviar la información, porque esa es la evidencia que queremos ver. Y este de aquí al menos tiene 2 como mínimo, si no tiene más todavía, no puede tener más. Fíjense que las condiciones tienen N, ¿no? N forma de poder ir en cada una de ellas. Entonces, de esa manera, igual aquí se van evidenciando, se van trabajando, se va colocando la condición que usted espera para que esto pueda trabajarse en la característica de que si la condición valida por verdad o por falso. Así van representándose, fíjense, así se van representando para que esto pueda ir evidenciando de que la forma en la cual se van trabajando en el lugar se va viendo cada uno de ellos. Yo puedo también en algún momento, fíjense, enviar una transición y tal vez hacer una especie de especificación mediante los porchetitos para poder especificar qué viaja, qué tipo de información tiene esta línea, por ejemplo, esta línea de transición. Si yo quisiera ver algún tipo de característica, no lo dejo libre, especifico lo que ahí necesito ver como una etiqueta, como un mensaje, ¿ya? Aquí observo lo primero, la división. La división es conocido como un fork. Entonces, cuando veamos un fork, es porque estamos hablando de una división. Significa que por lo menos viene de 2 o más actividades, así como lo ven en el grafiquito. Para utilizar un for, que vengo a prácticamente hacer como una especie de división, fíjense las divisiones, como tengo, miren, dos actividades, actividad 1, lo estoy juntando en una sola actividad. Entonces, esto significa de que no solamente es una transición entre la actividad 1 y la actividad 2, yo puedo tener aquí la actividad 2, la actividad 3 hacen uno solo, la actividad 1. Entonces, eso un poquito para poder visualizar las características. Lo mismo, fíjense, cuando yo hago un join, que aquí lo podemos observar entre 3, todas estas actividades que están aquí me van a formar una sola actividad. Entonces, eso implica de que cada transición, dependiendo si trae un fork, si trae un join, tendrá la capacidad de visualizar la información. Miren, ¿cuándo se puede dar? Dice alguien, ¿no? No sé si en algún momento ustedes cuando van y compran en una tienda, existe la cajera, ¿no es cierto? Existe la cajera que solamente le cobra al cliente, pero existe un vendedor donde se encarga justamente de embalar todos los productos. Entonces, al mismo tiempo que usted va pagando, la otra persona le van entregando sus productos. Cuando usted termina de pagar, le dan 2 cosas, le dan su facturita con todos los productos que necesita, y por otro lado tienen los productos hechos. Entonces, 2 actividades han hecho uno solo. Entonces, significa de que esas actividades me hacen la política de negocio que tiene la empresa para poder vender. Entonces, al momento que usted está pagando, le dan la factura más sus productos. Entonces, todo depende del escenario, ¿no? Porque no voy a modelar algo que no me sirve. Entonces, aquí, para que se pueda ver un poquito más unificado, para que se vea unificado todo lo que es el fork y el join, o la división y la unión, un poquito más, estamos evidenciando aquí que la actividad llegó. Tras que llega una actividad y yo necesito utilizar un for y un join, esto es una barrita de transición que es gruesita, que la mayoría de los cases ya lo tienen. Por ejemplo, si ustedes utilizan Architect,
ya lo tiene, ¿no? Tras que ustedes lo indiquen de que van a hacer, que están trabajando con esta estructura de comportamiento que viene a ser el diagrama de actividad. Ya tengo la barrita, entonces yo puedo observar aquí, por ejemplo, en una división, esta información solita que me llegó, lo repartí en dos, uno aquí y el otro aquí. Esta información que está aquí, lo estoy enviando directo acá. Pero sin embargo, la información o la actividad que estoy realizando aquí, lo estoy dividiendo en dos tareas, miren, en dos tareas. Al mismo tiempo lo está haciendo. Entonces, de esa manera estoy observando los procesos en paralelo. Estoy observando procesos en paralelo que se ejecutan al mismo tiempo. Pero miren, llegó uno solo, aquí una actividad. Lo hemos trabajado por separado, como ustedes lo observan, pero al final vuelvo a hacer mi join. Miren, al final lo vuelvo a unificar. Entonces, este que ingresó aquí viene con este trabajado y todo está acumulado acá. Entonces, es un poquito para poder ver la parte de la unión, para que ustedes de repente lo tienen. Y finalmente, ¿no? Pueden llegar a un estado final. Esto va a ir similar a lo que podemos ver aquí un poquito. Un resumen, se puede decir. Normalmente colocamos aquí, estos son carriles, son canales, son calles, swing line, como lo denomina en el libro. Este viene a ser una calle, este viene a ser otra calle, este viene a ser mi tercer calle. Por ejemplo, yo digo, a ver, este de aquí, clase o persona responsable. Entonces aquí lo estoy haciendo, puedo hacerlo por proceso de negocio o puedo hacerlo por rol. Cuando hablo de rol, hablo de persona. Puedo poner vendedor, cliente, doctor, lo que ustedes tengan, ¿no? Como proyecto. Entonces, en el sector de finanza, lo único que ha hecho es autorizar ¿qué actividad hizo finanza? Autorizar el pago. ¿Qué actividad hizo proceso de pedido? Recibió su orden, comprueba si el artículo está en línea. Una vez que autorizó el pago el sector de finanza, entonces va a venir por acá o en su defecto va a venir por acá. Entonces son sectores, fíjense, que se están visualizando, pero en este sector ustedes lo trabajan con bifurcación. Cuando quieran sacar dos líneas, mejor es trabajarlo con bifurcación. Este modelo, van a tener mucho cuidado en eso. Este modelo que le estoy presentando, UMR le llama esbozado, no es un artefacto. Un artefacto es un modelo final. Esbozado es que lo tengo en construcción y tengo las características de cómo será mi modelo final. Entonces, en un momento, ustedes se pueden dar cuenta de que pueden ir completando otros elementos para poder darle la característica apropiada. Cuando tengan que hacer líneas, ya cuando es un artefacto, mejor si yo voy utilizando las líneas de transición donde miro una bifurcación y puedo decir sí o puedo decir no y cómo van las características. Entonces, ninguno de sus modelos puede quedar así colgado, por ejemplo. Esto es un esbozo y puede estar presentado así, pero no un artefacto final. En un artefacto final no queda ninguno de estos al aire, no puede quedar así nada más. Debe llegar siempre a un estado final. Ya eso también un poquito de ver, de consistencia, que eso si ustedes han leído el libro, en el libro se puede ver prácticamente cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cómo se pueden validar, cómo se lo pueden ver y cómo se pueden incluso trabajar. Yo tengo un estado de inicio, es obvio que tengo un estado final. Yo tengo una actividad y si yo lo quiero dividir, lo hago, y si yo de estos dos quiero sacar una nueva actividad, saco una nueva actividad. Entonces son notaciones que siempre ustedes deben trabajarlo en función a lo que quieran representar. Hemos hablado de transiciones, entonces una línea, miren, una línea de dependencia en todo caso, ¿no? Hablamos de un estado de inicio, lo vemos rellenadito con negro. Hablamos de un estado final, hablamos cuando lo observamos así, y un estado de transición,
cuando una actividad se comunica con la siguiente actividad. La bifurcación, la decisión, la condición puede tener varias. Miren cómo lo ven aquí. Varias salidas. Entonces, cada uno de ellos tiene las características. Ahora lo que un poquito, para que ustedes lo vean, la condición. Esta condición, por ejemplo, yo tengo una condición, puedo colocarle esa condición, lo que va a cumplir, y la condición la cual no va a cumplir. Entonces, esta condición siempre es un estado de verdad, si es verdad o es falso. En caso de que este no vaya directo, va a venir por acá, pero aquí hace una actividad más y luego llega acá, ¿no? Luego llega acá. Entonces, como se había visto en la anterior clase, ¿se acuerdan? Estaba sin el nombre de los actores. Aquí yo pongo ya el actor, que viene a ser un pasajero, un vendedor, y aquí viene a ser una aerolínea, y puedo evidenciar todas las características, un estado inicial, un estado final. Esto ya es un artefacto. ¿Por qué? Porque puedo ver directamente las características necesarias. Estos son esbozos, son parte del modelo en el cual se quiere trabajar. Yo necesito ver transiciones concurrentes, veo procesos en paralelo. Yo trabajo con la parte de concurrencia. ¿Cuándo es concurrente? Cuando tengo procesos en paralelo. ¿Cuándo es una división? Cuando tengo más de una actividad que se está repartiendo. ¿Cuándo es una unión? Cuando voy a juntar cada uno de ellos y vamos a colocar acá. Miren, una recomendación más. La última recomendación para el diagrama de actividad. Cuando ustedes necesiten de repente hacer un diagrama de actividad, pueden ustedes, miren, paso a paso, citarlo si quieren, ¿no? Y después ya lo van diseñando. Es como un algoritmo. Un algoritmo permite que usted haga un paso lógico, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Y luego represéntenlo en los símbolos, le dicen, ¿no? Por ejemplo, le dicen, a ver, yo necesito hacer un proceso de poder crear un documento en un procesador de texto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Necesito escribir un documento. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es abrir la aplicación para el procesamiento de texto. Lo segundo que voy a hacer, voy a crear un archivo. Lo tercero que voy a hacer, voy a guardarlo, el nombre del archivo en una carpeta. En una carpeta, lo guardé. Luego, ¿qué hago sistemáticamente? Luego, número 4, digo, ahora digite toda la información, teclear todo lo que usted necesita del documento. Ahora miren, aquí ya va una preguntita. Sí, porque no siempre es texto, ¿no? Sí. Aquí veo, esta es mi bifurcación. Si se necesitan ilustraciones, se abre la aplicación relacionada donde generan los gráficos y se coloca en el documento. Es como si ustedes quisieran trabajar con una planilla, por ejemplo. Una planilla mejor trabajarlo en Excel. ¿Por qué? Porque sucede que ahí están toda la información de formulita. Incluso si se complica un poquito más, utilizar macro, que me haga toda la característica necesaria y luego vengo y lo pego en mi documento, ¿no? Pero ya hice algo. Ahora, todo eso es esto, ¿no? O sea, tanto en ilustraciones como lo que estaba explicando ahorita, la hoja de cálculo. Si yo necesitara, entonces hago algo más, ya no sigo una línea recta, digamos. Imagínense, he terminado de escribir todo mi documento, ahora guardo el archivo, lo guardo completamente, y si yo necesito presentar en algo físico, lo imprimo el documento y obviamente salimos de la aplicación. Entonces, ¿cómo lo represento en un diagrama de actividad? Miren, este no tiene calle, va directo. Todo lo que estaba ahí escrito, por eso le digo, para poder ver un modelo de negocio, primeramente debería saber qué hay. Miren, va describiendo. Yo tenía aquí, por ejemplo, 2 sí. Entonces, esos 2 sí, la veo aquí sus 2 bifurcaciones, cómo va y cómo va a ir extrayendo y cómo va a ir trabajando. Esos jóvenes un poquito más para que puedan completarlo esto, ¿no? Aquí nos hemos detenido un poquito para que ustedes lo puedan trabajar como es un nivel borrador. Tampoco es un diagrama de actividad definitivo, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, que será el próximo jueves, porque el día martes tendremos nuestro examen parcial, entonces, para el día jueves vamos a estar comentando de cada grupo, ¿ya? Cómo está su documento, dónde debemos mejorar, dónde tenemos que hacer ajuste,
o tal vez estamos dentro de lo esperado, entonces hay que ir reforzando más, porque no nos olvidemos que estamos hablando ya de nuestra primera iteración en la parte del código, la siguiente presentación de lo que viene a ser el proyecto. Entonces, eso yo estimo que ustedes me están presentando, me van a presentar, a ver, 5 es el examen, 7 vamos a mirar. Agéndenlo, agenden ahí porque yo se lo voy a publicar luego. Aproximadamente ya estamos, el 3 el examen, el 5 vamos a mirar el documento y vamos a avanzar captura de requisitos también ese día. Entonces lo de captura de requisitos ustedes me estarían presentando para que vayan también trabajando jóvenes. El 17 de mayo, ya, el martes 17 de mayo, será la presentación ya con implementación, nuestra primera iteración. En esa implementación, jóvenes, ustedes me tienen que traer, fíjense, me tienen que traer avance de la gestión de usuario. Entonces ustedes me dirán, mi usuario entra con este nombre, tiene esta contraseña, o sea, su login, ¿no? Su login, su logout, las dos cosas. Entonces, me permite que ingrese mi usuario, tiene su contraseña, pero me tienen que trabajar también con archivos cifrados, con archivos binarios, con contraseñas que no se guarden en la base de datos, por favor. No quiero las contraseñas que estén en una tablita, digamos, guardada, tiene que estar ahí totalmente cifrada, porque si no, cualquiera mira su base de datos y lo cambia y no hay seguridad, pues, ¿no? Entonces, trabajamos, por favor, que la contraseña esté encriptada. En otras palabras, es una contraseña encriptada, se denomina, ¿ya? Eso, los usuarios, ir creando perfiles, la bitácora, lo que va a registrar las acciones, ir haciendo grupos de usuarios donde haga una asignación de privilegio, avanzar un poquito en la parte de lo que viene a ser la captura de requisito. Por ejemplo, si yo estoy con el consultorio dental, debería permitir de que yo pueda introducir en un formulario los datos de un paciente, permitir que yo pueda registrar los datos del doctor, permitir que yo pueda agendar de repente una de las citas, tal vez no consulta todavía porque es muy pronto, pero ya las citas deberían estar al menos programadas. No es que van a empezar con 1 o 2 casos de uso, por un grupo de casos de uso vamos a empezar. Y miren, hoy es 26 de abril, entonces estamos hablando para el 17 de mayo, estamos hablando prácticamente 3 semanas, ¿ya? De lo que vendría a ser la presentación, para que ustedes vayan programándose y vayan avanzando también, no crean de que ya tienen la base de datos y ahí ya cumplieron. Esa es la primera parte, lo mínimo, que a lo mejor hay que hacer ajustes. Y justamente eso que estamos hablando son esto que está vacío todavía. ¿Por qué? Porque esto lo voy a dimensionar y le vamos a colocar los datos en la clase que vamos a hacer el jueves 5 de mayo, ¿ya? Lo que sí amerita es esto, ¿no? Continuando con nuestra presentación de este jueves, esto sí, esto. Entonces, en este flujo de trabajo, que es la parte del diseño, ¿sí? Diseño de arquitectura, no importa si no traen nada, fíjense, no estoy pidiendo esto, porque para esto vamos a trabajar nosotros con UML, vamos a trabajar con los diagramas de despliegue para la arquitectura física, y voy a trabajar con el diagrama organizado en capa para la arquitectura lógica, para lo que es el software. Entonces, esto no me escriban nada, aquí nada. Si quiere poner el título, nada más. Póngale el título, nada más. Lo que estoy solicitando es este completito, este sector de base de datos y este de aquí. Esto completo, ¿no? Entonces esto lo hemos explicado ya en una clase y ni necesita explicación porque ustedes lo saben muy bien. Para eso han hecho todo un semestre base de datos. Aquí nada más me tienen que mostrar si las funcionalidades que está dentro de un perfil descrito, obviamente está acá. No nos olvidemos, por favor, de estas cositas de acá, si no, no pueden presentar su trabajo.
No quiero base de datos en blanco, jóvenes, y tampoco quiero datos ficticios, que le coloquen cliente C1, producto P1, pónganles datos reales, ¿ya? Traten de ver cuáles son los datos que cada tablita va a almacenar. No quiero que rellenen su tabla como si fueran usuarios. Lo tienen que hacer por medio de código. Entonces, en el código colocarán los insert, tendrán ustedes, porque en su documento me tienen que enviar esto. Todo esto que está aquí en su documento. Aquí que dice insert, todo lo que está haciendo ahí en el motor de la base de datos, aquí me tienen que mandar un grupo de insert que ha hecho usted, un grupo de todo lo que ha hecho actualización, y si ha hecho alguna eliminación de repente, claro que no lo quiero por cascada, ya lo explicamos un día, colocan, ya, o si no, un ejemplito pueden colocar de eliminación, porque de esto no van a tener mucho, ¿ya? Pero de esto sí. Donde van a tener hartísimo es acá, porque si yo tengo, no sé, como 30 tablas, seguramente a cada tabla he tenido que hacer el insert, ¿no es cierto? Entonces, insertamos datos. Entonces, que se vean su comando de inserción. De repente no me quieren mandar todo, pero mándenme alguno, ¿ya? De repente es mucho volumen el insert porque tienen 30 tablas y imagínense un insert para una sola tupla de una tabla. Imagínense que le pongan 4 tuplas por tabla. Entonces van a tener 4 insert. Entonces, para no mandar todo el volumen, pueden mandarme algunas, pero que yo vea de que sí han usado la parte de la inserción, aquí, donde dice. En esta consultita quiero de 3 formas, que lo voy a anotar porque si no, no me lo van a hacer. Aquí lo anotaremos para que ustedes también sepan. Aquí quiero las preguntas. Aquí colocaremos preguntas de consulta, preguntas de cada consulta. Las preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, listar los pacientes que serán atendidos en el consultorio dental el día sábado de 10 a 12, por ejemplo. Entonces, aquí, entonces ya ustedes utilizarán aquí todo lo que es el select, from, aquí estará su select, y todo lo que hacen, bueno, completito. Pero aquí está su vista, la vista de la consulta. Ahí está lo que usted visualiza, en otras palabras, ¿ya? Lo que usted visualiza. Entonces, mejor si me capturan, por ejemplo, como son 30, me capturan, yo no voy a poder ver, fíjense, el día jueves, todos los grupos serán atendidos siempre y cuando manden su documento hasta el miércoles, ¿no? Entonces no voy a poder mirar todas sus consultas. Pero si yo veo acá, lo que usted va a hacer es copiar y pegar su consultita, lo que despliega. Aquí estará toda su información, ¿no? Su select, from, where, order by, todo lo que usted quiera hacer y sus condiciones en el cual ustedes lo están haciendo. Entonces, voy a poder ver, fíjense, voy a poder ver qué información despliega cada consulta. Entonces, este de aquí es lo que visualizamos en las consultitas que ustedes están haciendo. Entonces, mejor si me la estructuran así, pregunta 1, 2, 3, hasta 30 mínimo. Si alguien quiere hacer más, lo hace, dependiendo qué información tenga que entregar. Aquí, mínimo 1 o 2 no más, porque después lo van a trabajar mejor. Mínimo 1 o 2 procedimientos almacenados y disparadores, porque si ya sabe hacer uno, obviamente ya sabe cuál es la característica y la funcionalidad que trae un procedimiento almacenado. Por ejemplo, me permite insertar los datos del cliente mediante un procedimiento almacenado. Entonces, ya yo veo. Me permite actualizar el cupo de paciente para el día sábado de 10 a 12, porque yo tenía cupo para 4 pacientes, viene el 1 y ya quedó 3. Lo hice mediante un disparador. Entonces, en este disparador he podido evidenciar de que aquí yo puedo decir de 4 menos 1, 3 ha quedado actualizado, ¿ya? Entonces, esto sí me lo tienen que entregar completito. Todo esto que está aquí lo dejan. Ahora, otra cosita más, aquí. En la parte de la bibliografía, que vamos a ir marcándolo, ¿no? Para que ustedes vean también. Aquí, libros que han consultado hasta este momento. Este sí, tráigame información. Por ejemplo, ahora, hasta este momento, no sé si ustedes para la base de datos tienen algunos libros. Por ejemplo, el Ramés Smarri, que era uno de los libros
bastante utilizado aquí en nuestro medio para todo lo que es base de datos, se utilizaba bastante. Entonces, si usted ha utilizado otro libro de repente en la parte de la base de datos, o tal vez tiene un sitio confiable, porque no es lo mismo que visitemos un sitio donde estemos dentro de lo que publican en una información no confidencial, que un sitio donde de verdad la información está basada en bibliografía con autores totalmente reconocidos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo son procesos de ingeniería, así que no queremos empírico lo que la gente se imagina y publica, digamos, ¿no? Queremos libros. Entonces, esa bibliografía, todo lo que ustedes hubiesen conseguido hasta ahora, por ejemplo, de UML, del proceso unificado, libros de repente, ¿no? Como les decía en la parte referencial, yo utilizaba un libro para el consultorio dental, entonces la parte básica de cómo es la parte odontológica. Lo cito, todos los libritos que he utilizado los cito. Luego tenían por acá, no quiero ver sus entrevistas jóvenes, lo tenían por acá la mayoría, porque así yo lo presenté el primer perfil. Terminaba el perfil 1.8, decía entrevista, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, no está aquí la entrevista, así que no quiero ver en ningún documento su entrevista cuando termina la primera parte del perfil. Eso era porque todavía no teníamos documentación, pero ahora sí tenemos. Eso, por favor, me lo llevan acá, por eso le puse anexo, inciso A, entrevista. Jóvenes, no quiero ver una sola entrevista. Mire, llevamos más de un mes en esto de perfil. Ya me imagino que tienen ustedes la entrevista 1, tienen la entrevista 2, la entrevista 3, tal vez hasta la entrevista 4. Entonces, yo me doy cuenta que han dejado de imaginarse porque de verdad han hecho preguntas y han esperado la respuesta de los procesos de negocio de las personas interesadas que están ustedes por desarrollarle un software. Luego, fíjense, le pido como inciso B, documentación. Alguien dirá, ¿qué es eso de documento? Yo voy a mi consultorio dental y veo que la secretaria anota en un librito que le llama agenda, o de repente una simple agenda, como en una agenda ya dice día 1, desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, yo veo que ella anota. Entonces, está agendando. Yo le saco una fotito, ya es parte de mi documentación, porque yo sé cómo es su registro. ¿Qué dato tiene del paciente? Su nombre, su domicilio, de repente su teléfono y el horario en el cual el paciente será atendido. Pero otra cosa, cada paciente tiene un Cardex. Cada paciente tiene un Cardex. Así vaya a un odontólogo. Tras que usted visita, tiene un Cardex donde guardo todo el documento. Que no es lo mismo hacer una agenda que hacer un Cardex, porque ahí dirá, esta fue la primera consulta del médico en esta fecha, y lo primero que le hice fue una limpieza dental, y en ese momento acabo de detectar que tiene como 4 piezas dentales que tienen carie, y tiene otras que se le va a hacer este tratamiento. Entonces, sobre eso, ya yo tengo documento. Si yo tengo ese acceso, le saco la fotito. Al momento de pagar, ¿cómo pago? ¿Pago por sesión? ¿Pago completo el tratamiento? ¿Cuál es la política de negocio de la empresa? Cada vez que yo le pago, ¿qué le doy? Le doy un recibito. Si yo le pido una factura, a lo mejor me da mi factura y le saco una fotito. Toda esa información que usted pueda ver en libro, en talonarios de recibo, de factura, de Cardex, de lo que usted necesite, eso es documentación. Eso. Entonces, le sacarán foto, obviamente, ¿no? Antes se sacaba fotocopia y colocaban, ahora la foto y lo imprimen, ¿no? Y lo colocan acá, cosa que, o lo suben, como ya no es ni impresión, siquiera lo suben a su documento. Lo suben porque todo es digital, trabajamos con informe digital. Entonces, a esa fotito que lo han subido, lo colocan acá, pero no quiero que pongan foto por foto, me tienen que decir, por ejemplo, una factura que se le entrega al cliente documentado. El doctor necesita comprar sus materiales, entonces tiene sus proveedores. Entonces, de acá es mi factura que me entregó el proveedor para los materiales que va a utilizar en el consultorio. Entonces, voy documentando. A ver, jóvenes, ¿de qué me sirve sacar una foto, por ejemplo, al almacén, el nombre del almacén y todos los productos? No me está sirviendo porque no veo información. Tal vez me sirve nada más para saber de que de verdad evidencio de que este lugar existe en tal lugar, eso para antecedentes.
está en ese lugar, se llama tal cosa y así están sus productos. Pero no es lo mismo sacar una foto a eso que sacar una foto de los documentos que ellos manejan. Porque de este documento, yo me imagino que ustedes han visto, han podido hacer una buena base de datos y han podido hacer un buen alcance. ¿Listo? Entonces, esa era mi preocupación de hoy día, jóvenes, explicarle un poquito más acerca del primer artefacto que voy a recibir el día jueves, orientado a lo que viene a ser la base de datos, e integrado a toda nuestra información ya que lo hemos trabajado bastante tiempo, para luego entrar al sector de la implementación, ¿no? Lo que vamos a entrar ya a todo lo que es la implementación. Y el día, ¿qué día era? El día martes 17 de mayo estemos esperando nuestra primera iteración con los primeros casos de uso para poder ver las iteraciones correspondientes en la implementación. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, puede hacerlo en este momento. ¿Ninguna? Ingeniera, una pregunta con respecto al el día jueves. ¿Una persona del grupo va a defender la base de datos o el documento? O... Ya, ok. El día jueves, ya, yo voy a elegir, es cierto que va a ser una persona, pero yo elijo de los integrantes. Obviamente para eso voy a tomar lista directo en la plataforma al comienzo. Solicito por favor que todos estén tempranitos, jóvenes, para evitar que no estén presentes y luego estén ingresando más tarde. Hagámoslo temprano para que todos los grupos puedan defender. Yo voy a seleccionar una persona y si yo veo que esa persona no está de repente dominando bien las características de lo que está presentando, entonces voy a elegir a otro integrante del grupo para que pueda completar. Entonces estamos hablando por lo menos de 2 personas, pero ustedes no se eligen, yo elijo quiénes van a presentar. Significa que todos los integrantes del grupo estarán en las mismas condiciones de poder saber el conocimiento de lo que están haciendo para que hagan una buena defensa. Y comentarles, jóvenes, aquellos jóvenes que se han seleccionado para que vengan a la exposición de su base de datos, estará prácticamente en ese momento, de acuerdo a su presentación, tendrá la nota grupal. Ese joven hará el buen papel de que todo el grupo saque máxima nota, o tal vez si no lo sabe defender, todo el grupo no tendrá una buena nota. ¿Por qué? Porque sucede que no lo está haciendo como debería defenderlo, ¿entienden? Entonces todos deben estar preparados. ¿Por qué? Porque si yo le digo ahora haga el que más sabe, seguro que el que más sabe va a venir y lo va a explicar. No, yo pienso que todos tienen las mismas condiciones de hacer la exposición y todos tienen que estar interiorizados de todos los puntos más relevantes y más importantes de su proyecto. En caso, por ejemplo, que yo quiera saber una información y no esté aquí en su consulta, yo le voy a dar mínimo al grupo unos 3 minutos, no más, para que me hagan una consulta como yo quiero ver la información. Si en esos 3 minutos que yo lo doy para hacer una consulta no lo hace, entonces significa de que no está manteniendo su nota, más bien estamos disminuyendo. Para mantener la nota, que todos empezamos con una nota máxima, ¿no es cierto? Debería ser la presentación como ustedes lo están trabajando, bueno, en este momento. Todos los integrantes con las mismas capacidades, ¿ok? ¿Algo más? Eso sería, jóvenes, entonces, ya para que ustedes vayan acomodando su documento para el día miércoles. Fíjense la hora en la cual van a presentar, no está hasta la medianoche, porque a veces se confían porque les pongo varias veces. Lo hago siempre antes de la medianoche porque yo lo bajo los documentos completos. Entonces por eso no puede ser hasta las 12 de la noche para tenerlo listo para la defensa del día jueves. Entonces mándelo en la hora que está indicada, no lo haga en el último minuto, porque a veces ustedes saben que internet se puede poner lento. Si se pone lento, entonces se cierra ya, ¿no? Donde deben enviar y ya no se puede hacer. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta más, por favor.
Si no, acá finalizamos, jóvenes. 9:15 los espero el día jueves. Que se conecten en ese horario. Con su base de datos, por favor, listo, su documento listo, porque en su documento ustedes me dirán, esto decía en mi documento y ahora nosotros lo hemos considerado de que esos requisitos se encuentran aquí. Entonces, colocarán en la consultita porque ya la tabla estará totalmente creada, porque me imagino que ya han hecho su script, ya lo deben tener, para que la presentación, tampoco quiero consultas en blanco, deben estar pobladas su información, todas las tablitas con datos, ¿no? Porque si no, no miramos nada. O sea, si traen ustedes su base de datos en blanco, estamos en la misma, porque lo que queremos ver es resultado. Y el resultado que primero miramos es en la capa de datos, luego miraremos en el cliente. ¿Por qué? Porque sucede de que ya ahí tendrán su formulario, tendrán su reporte, tendrán consulta que emiten en algún componente. Ya en vez de ver en la base de datos, lo miramos ya en el cliente, en las interfaces, ¿sí? Por lo pronto, todo miramos en la base de datos, el resultado de todo el documento que ustedes han escrito y han mejorado hasta este momento, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, aquí finalizamos la reunión hasta el día jueves, ¿ya? Hasta luego.